Ahora sí vamos a dar inicio a la conferencia que nos propusimos compartir hoy, 29 de abril, en un tema que es de mucha relevancia a nivel internacional, digamos que a nivel mundial, y que nos motiva a buscar formas alternativas de resolver los problemas de la economía y del ambiente. En estos momentos, donde hay tanta discusión sobre el problema del cambio climático, eh, los países se comprometieron a resolver el tema del calentamiento global, comprometiéndose a la descarbonización. Y alrededor de este gran desafío apareció un enfoque que es la bioeconomía. En esta ocasión, a mí me gustaría poder compartir con ustedes lo que son los servicios ambientales desde el punto de vista de los alcances que debería tener con el enfoque de la bioeconomía. Agradezco mucho la confianza de ustedes en ser parte de esta charla y bueno, vamos a tener 1 hora y resto, 2 horas de discusión que espero que sean muy provechosas para ustedes y para mí. Bien, este es un tema en el que yo quise involucrar las relaciones de los servicios ambientales como el elemento principal de análisis, la biodiversidad como el patrimonio, como el capital social que todavía no reconocemos claramente, y el enfoque de la bioeconomía y sus alcances. Nosotros hemos venido abordando el tema de servicios ambientales desde hace bastante tiempo. Sin embargo, se ha avanzado muy poco en este tema. Cuando nosotros nos metemos un poco de lleno en la bioeconomía y sus alcances, tenemos que empezar a entender qué es lo que encontramos con la bioeconomía. En primer lugar, la bioeconomía propone un modelo económico en el cual la producción de bienes y servicios se basa en el uso eficiente y sostenible de los recursos biológicos, genes, biomasa de bacterias, plantas y animales, y de los recursos naturales como suelo y agua, así como el aprovechamiento de los desechos que se generen en su transformación, reduciendo el uso de energía fósil y contribuyendo al objetivo global de descarbonizar la economía. Si vemos en ese gran alcance, tenemos palabras claves y tenemos que empezar a desentrañar esos alcances. Pero si vamos al segundo párrafo y vemos el objetivo que está detrás de la bioeconomía, el propósito fundamental es disminuir el uso de energía fósil no renovable. Ese es un objetivo. Y el otro, sustituir esa energía fósil por recursos renovables. Pero lo pone bajo un criterio: la sostenibilidad ambiental, social y económica. Y eso nos obliga a desafiarnos para buscar la manera de lograr esa transformación de energías renovables para sustituir las no renovables, pero sin descartar el tema de la sostenibilidad ambiental, social y económica mediante la producción, transformación y consumo de materiales biológicos y reducir el mínimo la obtención de residuos contaminantes. Esos son desafíos gigantescos para la humanidad. Y en estos momentos, a pesar de que son grandes desafíos,
los abordamos de manera un tanto tímida. Por eso es que me gustaría concentrar la atención en algunos elementos claves de estos alcances. Nosotros, desde hace un tiempo, venimos dándole forma al tema de los servicios ambientales, pero desde el punto de vista práctico, nos hemos quedado con esquemas bastante limitados. Denme un momento, por favor. Entonces, si nosotros nos metemos al marco conceptual de la bioeconomía, encontramos una definición que nos enfoca en la producción, utilización y conservación de recursos biológicos. Y yo quisiera que hagamos una diferenciación entre este alcance, producción, utilización y recursos y conservación de recursos biológicos, incluyendo la ciencia, la tecnología y la innovación para suministrar información, productos, procesos y servicios en todos los sectores económicos en busca de una economía sostenible. Esa frase, economía sostenible, es lo que nos tiene aquí sentados. Y la visión de una economía sostenible es la biologización de la economía, con nuevos procesos, nuevos productos industriales de base biológica, lo que implica cambios en el comportamiento de los consumidores. Siguiendo adelante, la bioeconomía es una respuesta a 4 retos globales emergentes y convergentes. El incremento de la población mundial. Se espera que el 2050 sean unos 10.000 millones de personas. El aumento en la demanda global de biomasa, que agrava la escasez de recursos naturales. O sea, estamos aumentando la demanda, pero la oferta es limitada. Y la evidencia creciente de que la era del petróleo y la energía barata está por acabar. Además, las preocupaciones sobre el cambio climático. Entonces, estos grandes retos globales son los que están moviendo a la humanidad para encontrar soluciones. Aquí no están las consecuencias de eso. Aquí están mucho las causas de los grandes problemas: pobreza, desempleo, contaminación, etcétera. Así que, avanzando en este análisis, tenemos la bioeconomía como una aproximación, un proxy a resolver este problema. Y ese modelo de la bioeconomía busca la incorporación del conocimiento en la definición de nuevas alternativas y senderos productivos que permitan migrar de una economía insostenible del petróleo a la economía de la biomasa. Aquí nosotros tenemos el problema que vamos a discutir más adelante sobre la biomasa. Porque una cosa es prescindir del petróleo y la otra es la factibilidad de sustituirlo con otras fuentes como la biomasa. Pasar del uso de fuentes no renovables a esquemas y procesos renovables. Ese es el modelo de la bioeconomía. Y una transición de la dependencia de combustibles fósiles a una situación en la cual la agricultura no solo contribuya a la seguridad alimentaria, sino también a la producción de biomasa para sustituir los combustibles fósiles. Como ven, el problema que tenemos enfrente es gigantesco. Y así se está viendo a nivel mundial, como un problema supremo donde los gobiernos tienen que hacer la gran tarea de una gobernabilidad para resolver
estos problemas. Aquí estamos en un contexto un poco teórico y de alcances. Si avanzamos en este proceso para ver un poco más en detalle, la población se ha ido acomodando a un lenguaje interesante, todo precedido de bioclimático. O sea, no sabemos exactamente cómo es, pero también tenemos biociencia, bioeconomía, biorefinerías, bioproductos, biotecnologías, bioinsumos, bioenergía, biobasados, bioindustrias, biodiesel, bioplásticos, biofertilizantes, biofungicidas, bioservicios, biocosméticos, etcétera. Si ustedes ven, pareciera más una moda que un compromiso. O sea, si no tenemos la palabra bio precediendo el siguiente término, no estaríamos a la moda. Pero en el fondo lo que necesitamos resolver es tan grande que a veces le complicamos con todos estos nombres que le ponemos. Ok, precisando un poco más en este análisis sobre la bioeconomía y todos sus derivados, vamos a comentar un poco el tema de la bioeconomía un poco más de cerca en sus conceptos. Ok, si vemos el marco conceptual de la bioeconomía para impulsar los servicios ambientales de la biodiversidad, nos lleva a partir de dos puntos claves. Como dijimos anteriormente, economía sostenible, porque la bioeconomía busca eso, y el otro punto crítico es la bioeconomía buscando el uso eficiente y sostenible de los recursos biológicos y los recursos naturales. Y todo esto añadido al objetivo global de descarbonizar la economía. Entonces, no solamente tenemos la obligación de buscar que los esquemas sean sostenibles, sino que también necesitamos resolver el problema de la descarbonización de la economía. Avancemos con... Nos vamos a concentrar en esos dos términos, economía sostenible, uso eficiente y sostenible de los recursos naturales. Son aspectos claves inmersos en la bioeconomía. Una cosa es señalarlos y otra cosa es volverlos operativos. Volverlos operativos. Economía sostenible. ¿Qué podemos o debemos entender por este concepto? Cuando nosotros empezamos a abordar las discusiones del cambio climático, hablábamos de un triángulo equilátero donde habían tres lados iguales: el ambiente, lo económico y lo social. Y hablábamos de que si queríamos un desarrollo sostenible, tendríamos que avanzar en esas tres grandes dimensiones. Y eso lo empezamos a discutir desde los años 70, en los años mitad de los 80, en los 90 fue muy frecuente la discusión, y ya han pasado 50 años y todavía no hemos hecho mucho alrededor de esos tres grandes objetivos. El otro punto, el uso eficiente y sostenible de los recursos biológicos y los recursos naturales. ¿Qué significa realmente? O sea, ¿qué significa el uso sostenible y eficiente de esos recursos? Ahí es donde nosotros necesitamos adentrarnos. Saliéndonos de esa palabra bio más todo lo demás, caemos en lo que tradicionalmente venimos discutiendo: el uso eficiente de los recursos y la sostenibilidad. Avancemos un poco. Entonces, vamos a partir
del gran componente biodiversidad. Si nosotros tomamos la biodiversidad como un recurso natural, quizás estaríamos todavía en tiempos pasados. La biodiversidad debe entenderse como un patrimonio social. Es la diversidad de vida que existe en el planeta y las relaciones que se establecen entre sí y con el medio que los rodea. Que ahí estamos claros y es la discusión que siempre se ha tenido. Pero ese conjunto de elementos, además de mantener el equilibrio ecológico, genera un conjunto de beneficios que impactan el bienestar de la sociedad. Y ahí es donde empezamos a tener una lectura social de la biodiversidad. Y esa lectura social es la que nos interesa. O sea, no nos interesa, o sea, a ver, no es que no nos importe comprender la parte biológica de las especies, las relaciones ecológicas entre especies y entre los recursos como suelo, agua, aire. Lo que nos interesa ahora es evolucionar para poder darle un contexto social a la biodiversidad. Ya no es flora, ya no es fauna, ya es un patrimonio que incide directamente en el bienestar de las personas. Y si eso es así, tenemos que empezar a entender, pero no solo entender, porque es una discusión que viene desde hace tiempos, sino a operacionalizar ese concepto, esos alcances. Veamos la siguiente transparencia, por favor. Servicios ambientales. Una palabra, una frase que viene acuñada desde el Convenio de Diversidad Biológica, o sea, desde el año 92. Estamos hablando de más de 30 años sobre este concepto. Y a nivel de la región latinoamericana, hemos hecho muy poco alrededor de estos temas. ¿Qué son los servicios ambientales? Para muchos, ya lo sabemos, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista operativo, es muy poco lo que sabemos, pero son los diversos aportes de la biodiversidad para el aprovechamiento del ser humano en sus objetivos de desarrollo económico y social en un territorio. Repito, los aportes de la biodiversidad para el mejoramiento o el aprovechamiento del ser humano en sus objetivos de desarrollo económico y social. Si vemos el diagrama que está abajo, simplemente ilustré unos pocos servicios ambientales que podemos identificar de la biodiversidad. Por ejemplo, la regulación hídrica. Lo importante que resulta tener capacidad de regulación hídrica en los ecosistemas. Si nosotros tenemos un ecosistema, por ejemplo, un ecosistema boscoso, es muy probable que tengamos una capacidad de regulación hídrica que favorece sus usos hídricos para los las diversas actividades económicas. Otro servicio tan importante como la polinización, pero tampoco visibilizado en los instrumentos económicos o casi nada visibilizado. Control biológico. Lo desaparecemos con agroquímicos y después degradamos la biodiversidad en general. Belleza escénica, que en algunos países la belleza escénica del capital natural representa la base fundamental del desarrollo de la industria turística. Agua como un elemento crucial, casi que, bueno, casi no, un elemento existencial de la humanidad. Proteína silvestre. Todo lo que nosotros captamos desde los mares, desde la parte terrestre, lo invisibilizamos dentro de los instrumentos económicos. Nutrientes del suelo.
Seguimos sin valorizar los nutrientes que nos aporta el ecosistema suelo de manera natural. La fijación de carbono, que es uno de los más discutidos, pero poco internalizado en los instrumentos económicos. Y así podemos seguir identificando otros servicios ambientales que aporta la biodiversidad y precisamente esa canasta de servicios ambientales es lo que debería la sociedad reconocer dentro de los instrumentos económicos. Si avanzamos en este contexto, el uso sostenible de los servicios ambientales de la biodiversidad es un propósito grande que nos acercaría al cumplimiento del modelo de la bioeconomía. Y en esto, la ciencia debe resolver aspectos clave del aprovechamiento sostenible de esos servicios, que son agotables. Y son agotables porque ya sea que los recursos son no renovables, los activos que lo proveen, o porque hay una sobreexplotación del servicio ambiental. Entonces, las preguntas que no hemos contestado para la mayoría de los servicios ambientales es cuáles son las tasas de aprovechamiento máximo de los servicios ambientales que deben ser permitidas. ¿Dónde están esas políticas? ¿Cuáles son las capacidades de carga de los ecosistemas que deben ser gestionadas? ¿Y cuál es el caudal ecológico que debe prevalecer para mantener la vida en los cuerpos de agua? Entonces, si ven, la ciencia todavía tiene mucho que decir. Mucho que decir. Pregunto, no sabemos, por ejemplo, cuánto de una especie pesquera podemos sacar sin comprometer la vida silvestre. O la tasa de explotación maderera silvestre. Poco sabemos. O la capacidad de carga de ecosistemas, por ejemplo, marino-costeros. Poco sabemos. Avancemos un poco más. Precisamente aquí ilustramos algunas ideas, por ejemplo, de la madera. ¿Cuánta madera se puede extraer de un bosque sin degradar? Esa pregunta no está explicada claramente en diversos ecosistemas. Existen planes de manejo maderero, cuyo ciclo de rotación son 15 años, pero resulta que para especies silvestres nativas, los ciclos de rotación no son 15 años. Lo otro, ¿cuántas toneladas de especies pesqueras pueden extraerse sin afectar la cadena trófica y los ecosistemas acuáticos? Tampoco sabemos eso con claridad. ¿O cuánto caudal hídrico se puede aprovechar asumiendo que hay una actividad económica que usa el riego sin poner en riesgo las especies acuáticas y terrestres que dependen de ese cuerpo de agua? ¿O cuál es la capacidad de carga de un humedal de aprovechamiento turístico sin que se degraden sus condiciones ecológicas? Lo vemos frecuentemente, cómo se destruyen humedales marinos costeros para dar paso a infraestructura turística, sin importar cuáles son las consecuencias del encadenamiento ecológico que eso genera. Y todavía más, si seguimos en el entendimiento del uso sostenible de los servicios ambientales, anteriormente era la ciencia la que debería explicar estas cosas, pero ahora es la economía. La economía debe resolver aspectos relacionados con el aprovechamiento sostenible. Por ejemplo, ¿cuál es el precio que debe reconocerse por el servicio ambiental aprovechado? Ahí no tenemos respuestas claras. Nos hemos aproximado en algunos, pero casi la gran mayoría no tenemos una respuesta clara. Se han hecho demasiadas valoraciones económicas, pero muy pocas han llegado a una toma de decisiones. ¿Qué mecanismos usar para la incorporación de ese precio en los instrumentos de pago? ¿Cómo se van a instrumentalizar esos valores, esos precios? Otras preguntas, ¿cómo administrar los recursos generados por el cobro de los servicios ambientales? ¿Quién lo administra?
cómo se administra, cómo evaluar la efectividad en la asignación de los recursos por servicios ambientales para el mantenimiento de las capacidades de la biodiversidad para seguir aportando servicios ambientales en el tiempo. Entonces, estas preguntas nos tienen aquí sentados. Las respuestas han sido bastante tímidas. Por ejemplo, acá hemos tenido una oportunidad de avanzar con algunas experiencias. Este es un caso que trabajamos desde el punto de vista técnico desde el año 97, el tema de agua. Valorizar el agua, valorar el agua. Fue una necesidad en su momento de cómo abordar el valor económico del agua. Esa experiencia fue una experiencia enriquecedora porque nos introdujo en el entendimiento de tres grandes componentes: bosque, agua, suelo. Y esto fue una petición de una empresa, la empresa de servicios públicos de Heredia, que ofrece el servicio de agua potable. Resulta que la empresa se dio cuenta de que si no cuidaba su insumo, no tenía sentido su servicio de agua potable. Y decidieron dar un paso. Nosotros hicimos la valoración económica. La autoridad tomó una decisión, aprobó la tarifa. Fue el primer caso. Y eso fue en el año 2000. Empezando el año 2000, se aprobó la tarifa. Y esa tarifa, ya internalizando el valor económico del agua, tenía que instrumentalizarse. Y se instrumentalizó a través de este recibo que ya manejaba la empresa. Si ustedes ven en ese recibo, tenemos el recibo normal que está a la izquierda de la pantalla, pero la autoridad reguladora pidió que la parte ambiental, que se le llamó tarifa hídrica, se separara del rubro convencional del acueducto. Y esa tarifa hídrica de 30 colones, fue ajustada y hoy opera. O sea, 24 años después, existe y es interesante porque la empresa creó capacidades. Pero después de esto, pocas experiencias se han vuelto prácticas. Pero esto dio inicio para incorporar el valor económico del agua y del servicio ambiental hídrico a nivel más general, con el canon de aprovechamiento hídrico que aplica Costa Rica. Resulta que a partir de esa experiencia se logró en el 2006 aprobar el canon de aguas. Ese canon de aguas lo tienen que pagar todos los usuarios que tienen una concesión de aguas en el Ministerio de Ambiente. Y ese fue el primer instrumento que reconoció claramente, de manera explícita, un pago por el servicio ambiental hídrico de las áreas silvestres protegidas. Con este canon se le aportó a las áreas silvestres protegidas el 25% de su recaudación, pero también a la conservación de bosques privados a través de FONAFIFO en Costa Rica, con otro 25% de la recaudación. Esa recaudación pasó de $500,000 antes de ese instrumento a alrededor de $10 millones después de este instrumento, actualmente. $10 millones. Solamente quise sacar a relucir cómo los servicios ambientales pueden instrumentalizarse y
volverse una herramienta práctica para procesos de conservación, en este caso del recurso hídrico. Les comento antes de seguir que las preguntas y discusión lo vamos a dejar después de la charla para no interrumpir la continuidad. Entonces, si nos devolvemos un poquito antes de los números, ¿qué es lo que nosotros resolvimos? Entender el precio del servicio ambiental hídrico. Primero, entender el servicio ambiental hídrico. ¿Qué mecanismo usar para la incorporación de ese precio en el instrumento de pago? Usamos la tarifa, en el caso de la empresa de servicios públicos de Heredia, un instrumento que ya operaba, y usamos el canon en el caso del Ministerio de Ambiente, la Dirección de Aguas, un instrumento que también operaba. ¿Cómo se administra? En el caso de la empresa, creó capacidad. O sea, creó una oficina específica que se encargaba de administrar esos recursos. Pero también hubo algunas orientaciones. La autoridad reguladora en Costa Rica le exigió a la empresa crear una cuenta contable que se llamara tarifa hídrica, para que esa cuenta contable captara específicamente los montos de ese ajuste ambiental. Y ellos también fiscalizaban la efectividad de la inversión de los fondos que generaba esa tarifa. En el caso del canon de aguas, que también aplicamos todo eso que está ahí, aparece no solamente el instrumento, que es el canon, sino que aparece la Dirección de Aguas como el órgano encargado de administrar ese instrumento. Pero los recursos se distribuyen en tres grandes entidades: la Dirección de Aguas, FONAFIFO y SINAC. Como son entidades públicas, son fiscalizadas por la Contraloría General de la República. Esto que estoy señalando nos obliga a pensar cómo podemos poner en práctica otros servicios ambientales. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención es en el sector agropecuario. ¿Por qué no hemos podido poner en práctica la internalización de los aportes del suelo a la producción agropecuaria? ¿Por qué no lo hemos podido poner en práctica? Por ejemplo, los tomates consumen nutrientes naturales, pero no se paga por ellos. La ganadería consume nutrientes, pero en el precio de la carne no está el valor de ese nutriente, ni en los instrumentos contables de la empresa aparece el suelo como un activo. Y aunque lo hemos dicho desde hace más de 20 años, que pareciera que estamos administrando un desierto, porque en las cuentas contables no tenemos internalizados estos activos y mucho menos sus flujos, hoy yo creo que ya se llega el momento de empezar a dar un paso en una dirección donde los precios de los diferentes bienes que son producidos con base en el aporte de la biodiversidad se ajusten ambientalmente para invertir en el activo. En este caso, en el activo suelo. Igualmente, la belleza escénica. Una industria turística que, por ejemplo, está creciendo enormemente a nivel de la región por las bellezas naturales, sigue sin integrar el valor de la conservación de esos activos naturales dentro de los valores económicos turísticos. ¿Qué significa todo eso en realidad? Que seguimos subsidiando ambientalmente la actividad económica. Seguimos aportando socialmente un subsidio, pero seguimos asumiendo colectivamente los daños que se le ocasionan al suelo, a los ecosistemas en general. Y por eso siempre se planteó una máxima. Se privatizan los beneficios y se socializan
las pérdidas. Y la principal pérdida que tenemos es la pérdida ambiental. Entonces, volviendo a nuestro tema, con la que nos ocupa, relacionando la bioeconomía con los servicios ambientales, pasemos a lo que sigue. Esto que está en la pantalla es la biomasa como fuente para la sustitución de fuentes fósiles para energía. Tenía o tiene como objetivo primario disminuir el uso de energía fósil no renovable y sustituirla por recursos renovables. Eso significa producir biomasa. Y esa transición de la dependencia de combustibles fósiles a una situación en la cual la agricultura no solo contribuye a la seguridad alimentaria, sino también a la producción de biomasa, eso nos pone un desafío. Porque resulta, como dijo en algún momento alguien, hace bastantes años, alrededor de los años 2000, que veremos alimentar las máquinas y a la gente morir de hambre. Porque hoy se produce maíz para producir biodiesel y la gente se queda sin el maíz. ¿Por qué? Porque posiblemente económicamente sea más rentable usar la caña de azúcar, el maíz o la palma de aceite para producir biodiesel o biocombustibles que venderlo a la gente. Y ahí estamos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Pero no solamente eso, la capacidad del planeta para sembrar más cultivo es limitada. Entonces, esos son desafíos que tenemos. Y aún más, seguimos con la siguiente. Si nosotros avanzamos en la producción de biomasa para sustituir el combustible fósil, deberíamos también replicar el tema de los servicios ambientales en la producción de biomasa. ¿Por qué? Si la biomasa se plantea como fuente de energía renovable, eso debe responder a una producción sostenible. O sea, no puede abstraerse del criterio de sostenibilidad. ¿Y qué significa eso? Que la producción de biomasa requiere servicios ambientales como nutrientes, agua y otros. Entonces, ¿cuánto nutriente se va a incorporar en la producción de esa biomasa para producir biocombustibles? Y si es así, es necesario que dicha producción respete tasas máximas de aprovechamiento y caudales ecológicos, etcétera. Entonces, si ven, no es un asunto solo de sustituir la fuente de energía no renovable por una fuente renovable, sino que al poner en práctica la fuente renovable, necesitamos también poner en contexto criterios técnicos que permitan que esa producción de biomasa como fuente renovable de energía respete los criterios de sostenibilidad. Pero además es necesario que se incorporen dichos servicios ambientales dentro de las estructuras de costos para ser integradas en los precios de la energía. O sea, un automóvil debería pagar en su combustible generado con biomasa un precio para invertir en conservación. Y si usamos esa energía para producir kilowatts, electricidad, debería pagar en ese kilowatts un fondo, un monto para hacer un fondo de conservación. Entonces, no hay que abstraerse de los elementos prácticos que nos motivan a tener que instrumentalizar los servicios ambientales. Repito, biomasa, eso significa nutrientes, eso significa agua, pero además significa competencia por ecosistemas claves, competencia
¿Qué significa eso? Que se van a comprometer otros servicios ambientales. Seguimos, por favor. Ok, este fue un acuerdo de 2015, prácticamente firmado por casi todos los países del planeta, donde se comprometieron a que la temperatura media mundial estuviera por debajo de 2 grados con respecto a los niveles preindustriales, o sea, antes de los años 1900. Y ojalá que fuera menor a 1.5 grados. Eso ha obligado a buscar la manera de aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático que está causando la generación de dióxido de carbono y promover la resiliencia al clima, ya sea a sequías o a inundaciones, y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí entra de manera más explícita los alcances de la bioeconomía, y esa bioeconomía lo que busca es la emisión neta cero. ¿Y qué significa esa emisión neta cero? Que las emisiones que se generan en los distintos sectores de la economía sean iguales o menor que la fijación de ese dióxido de carbono. O sea, que nosotros revirtamos las tendencias actuales para pasar a ser emisores netos a ser fijadores netos. O sea, reductores de dióxido de carbono. Y esa ecuación que está ahí es la que prevalece en ese objetivo que algunos países se han comprometido de carbono neutralidad. Y aquí viene el otro gran tema de la remoción de carbono, que es la conservación de bosques, la restauración de ecosistemas boscosos, la reforestación, ya sea con fines de conservación o con fines de aprovechamiento forestal. Cualquiera de los tres grandes propósitos debería tener un reconocimiento, por lo menos en el tema del servicio de fijación o remoción de carbono. ¿Por qué es importante esto? Porque alguien tiene que financiar esa remoción de carbono. Y ese alguien son los emisores de carbono. Esos emisores deben reconocer dentro de los instrumentos económicos la fijación del carbono. Y en el caso de la restauración y la reforestación, debería reconocerse el stock que acumulan de carbono más la tasa de fijación neta anual de carbono. O sea, son valores que benefician a la sociedad, que lo asumen unos pocos, pero disfrutan el beneficio de la colectividad. Entonces la pregunta es, ¿quién paga por eso? ¿Quién es el responsable de financiar la inversión en ese mecanismo de remoción de carbono? Digo ese mecanismo porque hay otros mecanismos que se pueden usar. Pero aquí, nuevamente, nos encontramos con el tema de servicios ambientales necesarios de ser reconocidos dentro de instrumentos económicos. Y más allá de poner números, porque prácticamente es un esfuerzo bastante limitado, la bioeconomía en sus estrategias no solamente debería plantear lo que debe hacerse, sino cómo debe hacerse. Y ese cómo todavía le falta bastante. Entonces, ¿por qué necesitamos una bioeconomía sostenible y circular? Vean, hay una tendencia que es el análisis de la economía circular basada en los desechos y sus reusos, ¿verdad? Para disminuir la contaminación. Dice, los desafíos globales, como el cambio climático y la degradación de los ecosistemas, junto con las crecientes demandas de alimento y energía, nos fuerzan a encontrar nuevas formas de producir y consumir en un mundo de recursos finitos.
Ese es el gran dilema. Y la bioeconomía tiene un enorme potencial para lograr eso. No solamente nos puede acercar a ese gran objetivo, sino que también es un modelo que nos va a ayudar a generar puestos de trabajo, empleos. Nos va a permitir la renovación y la modernización del tejido industrial. Por ejemplo, la producción de bioplásticos o biomateriales, bioinsumos. Nos va a ayudar a la mitigación climática y la neutralidad de carbono, reducir las emisiones y, lógicamente, la restauración de los ecosistemas y de la biodiversidad. Y ese último punto, que es donde está concentrado más el tema de los servicios ambientales, ese último punto, es la motivación por la cual quise plantear este tema para volver los servicios ambientales un tema de discusión cada vez más prometedor y buscar la instrumentalización cada vez más frecuente y más ampliada. Soy del que cree que si el turismo reconoce el valor económico de la belleza escénica dentro de sus cadenas de valor, si la agricultura y la ganadería reconocen el valor de los elementos nutritivos del suelo, la polinización, el control biológico dentro de sus instrumentos económicos, si la producción hidroeléctrica o basada en riego, la parte agrícola, reconoce el valor del agua, si la parte pesquera reconoce el valor económico del servicio ambiental de producción de especies pesqueras, es muy probable que nos acerquemos al modelo que queremos, que es un modelo sostenible. No importa si el enfoque es bioeconomía, si el enfoque es economía circular, si el enfoque es economía ecológica, independientemente del enfoque que sea, el objetivo supremo es el desarrollo sostenible. Y desarrollo sostenible implica, por un lado, una economía sostenible. ¿Y qué es una economía sostenible? Una economía capaz de sustentar en el tiempo la inversión que se realiza. Pero no solamente la economía, sino ecosistemas equilibrados, ecosistemas sostenibles. ¿Qué significa eso? Que logremos tener una capacidad mínima de ecosistemas ecológicamente sostenibles, con buena composición, buenas estructuras, buena funcionalidad, pero también buscar la manera de tener un aporte a la parte social que nos ayude a redistribuir la riqueza. Nosotros no podemos seguir con un aprovechamiento agresivo de los ecosistemas, comprometiendo la vida de las comunidades. Porque la extracción de riqueza desde las comunidades no se revierte en beneficio de las comunidades normalmente. Las comunidades normalmente sufren el costo de la degradación ambiental, el costo de los beneficios que aportan los servicios ambientales. Y nosotros tenemos que garantizar un desarrollo sostenible. Y ese desarrollo sostenible tiene que ver con mantener la parte económica, la parte ambiental y la parte social lo suficientemente equilibrada. La bioeconomía es algo que nos está ayudando a acercarnos a una discusión convergente sobre estos temas. El desafío es pasar a la parte operativa. Yo voy a terminar aquí la charla para pasar a la discusión